Hola, buenas noches a todos, muchas bendiciones, bienvenidos una vez más a Parent Tips. Estamos súper contentos de poder comunicarnos con todos ustedes y conectarnos a través de esta transmisión de Facebook un miércoles más, por segundo miércoles consecutivo, ¿verdad? En Parent Tips, ¿verdad? Así que queremos rapidito comenzar diciéndole que comparta esta publicación. Yo sé que hay mucha gente esperando esta transmisión, así que compártelo en tus redes sociales, dale share a la publicación para que más personas se sigan conectando a lo que va a ser esta noche, que va a ser excelente. De ahora les digo que hoy vamos a compartir un tema muy especial y muy importante para impactar la vida de nuestros hijos, pero siempre me gusta tomar un espacio para explicar qué es Parent Tips, porque a lo mejor hay gente nueva que se está conectando, que nos dice ¿qué es esto de Parent Tips? Nunca lo había escuchado. Pues mire, Parent Tips, de tiempo en tiempo, en cada año hacemos algunas sesiones donde tomamos la oportunidad de conectarnos en transmisiones cortas como estas para compartir principios prácticos y sencillos acerca de la paternidad. A nosotros este tema nos apasiona muchísimo y creemos que queremos darte cositas y consejitos prácticos que hoy mismo, esta misma noche, tú puedas comenzar a hacer cambios en tu vida, en tu manera de conducirte, cositas y ejemplos que te damos, herramientas para que tú puedas comenzar a trabajar con tus hijos y que puedas trabajar y bendecir la vida de tus hijos inmediatamente. Así que nosotros aquí no venimos a hablar con muchísima teología, venimos sí a hablar desde la perspectiva del consejo bíblico, pero siempre sacando lo práctico y lo esencial que pueda impactar la vida tuya y la de tus hijos hoy mismo. Y hoy me acompaña un invitado muy especial para mí y es mi esposo, el pastor Josué. Así que, pastor, gracias por estar aquí. Muchas en Parent Tips. Es la primera vez, bueno, la segunda vez que estás con nosotros en Parent Tips, ¿verdad? Sí, el año pasado estuvimos, sí. Así. Así es, súper contento de estar aquí, de verdad que súper agradecido del Señor y quiero, antes que nada, felicitarte a la pastora Michelle y también a Carolina, que es nuestra coordinadora ministerial, y Jackie también, y gente linda que Dios se han dejado, obviamente han dejado sentir el llamado del Señor de poder compartir este espacio durante este mes de agosto para compartir principios que van a bendecirte a ti como padre y como madre en este rol tan importante que tenemos de la paternidad y que tan determinante como veremos en el día de hoy es. Así que gracias a todos los que están conectándose. Les invitamos ya, como hemos mencionado, comparta la publicación, comparta la información. Estos que les hablo en el día de hoy son los pastores Josué y Michelle de la iglesia Bahía Vida. Estamos localizados aquí en la comunidad de Tampa. Si estás en el área adyacente, para nosotros será un placer recibirte. Nuestros servicios son los domingos a las 12:30, pero hoy particularmente tenemos la oportunidad no solamente tocar nuestra iglesia local, sino también compartir a través de nuestras redes sociales nuevamente información que sabemos que será de bendición para tu vida. La semana pasada, ¿verdad? Yo creo que tuvimos una sesión súper interesante. Hablamos de 3 cosas bien importantes y me gustaría que busques la publicación de la semana pasada para que puedas recibir también lo que hablamos, pero hablamos de 3 cosas, pastor, bien importantes en la vida de todo padre, y es que nuestros hijos necesitan 3 cositas bien importantes. Número 1, ellos necesitan tiempo, ellos necesitan contacto físico y ellos necesitan afirmación. Y lo vimos a través de la luz de la palabra del Señor cuando Jesús, ¿verdad? Se indignó con todos los discípulos cuando vio que ellos estaban tratando de bloquear la entrada a los niños, el acceso de los niños hacia su persona. Él los abrazó, él los bendijo, él detuvo su agenda y les dedicó tiempo, y esa enseñanza la compartimos la semana pasada, la importancia del tiempo, de la afirmación y obviamente del contacto físico, de esos abrazos que nuestros hijos necesitan constantemente. Pero hoy, ¿verdad? Venimos con un tema bien distinto, pero igual de importante, y yo quisiera, pastor, que nos ayudas a introducir ese tema. Claro que sí, y nuevamente también hago un llamado que puedan conectarse y escuchar el live de la semana pasada, porque sabemos que va a ser bendición para sus vidas. Pero antes que nada, mire, yo quiero puntualizar algo bien importante a todos los padres que nos están sintonizando. Y seas padre o madre soltera, yo quiero, y obviamente como lo sentía en el corazón, hacer un énfasis muy claro a todos aquellos que nos están escuchando en el día de hoy, de la importancia del tema que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Y yo lo siento y perdone que sea tan trágico, pero yo creo que se nos va la vida literalmente en este asunto de la paternidad. Se nos va la vida, como decimos por ahí en muchos de nuestros países, porque fíjese, la labor de ser padres se nos es asignada a nosotros, o por lo menos a cargo de la responsabilidad primaria de educar solamente un corto tiempo de nuestras vidas, un tiempo que realmente es muy corto,
que el Señor nos permite tener a nuestros hijos bajo nuestra tutela y durante ese tiempo nosotros tener en ese espacio corto de tiempo, tener la oportunidad de impactarle y bendecirle. La verdad que aquel que es padre sabe que los hijos crecen rápido, crecen muy rápido. Yo tengo mi hija Naomi, que Naomi Isabel, mi hija de 10 años, yo la miro hoy y digo, wow, cuánto ha crecido el tiempo que llevamos aquí en la ciudad de Tampa, 4 años, y cuánto ha crecido en 4 años. Y la verdad que tenemos un tiempo corto con ellos. Por lo tanto, necesitamos aprovechar el tiempo bien. Y no importa cuál sea la etapa de vida que tú te encuentres, sea que sean pequeños, sean que más grandes, sean que sean adolescentes. Es importante, nunca es tarde, para poder aplicar ciertos principios que vamos a tener la oportunidad de compartir en el día de hoy. Miren, yo les garantizo algo, y algo que Dios ponía en mi corazón, es que yo estoy seguro que todos los que nos ven, quieren ver a sus hijos desarrollarse bien, ser hombres de bien, ser hombres de bendición, ser hombres de propósito. Para mí es importante yo ver a mis hijas y yo verlas a ellas y ver que sean mujeres esforzadas, que sean amorosas, que no sean malcriadas, que sean trabajadoras, que sean obedientes. Y a veces nos enfocamos en el aspecto externo de nuestros valores que ciertamente son importantes para nosotros. Claro. Yo veo a muchos padres que su énfasis es nos vamos a inculcar una cultura de valor a nuestros hijos, de respeto, la bondad, y todo eso es bien importante. Claro. Todo eso es clave. Pero yo he aprendido que lo más importante para mí como padre, no como pastor, como padre, lo más importante es que a mis hijas yo les pueda dejar un legado espiritual. Que podamos dejarle un legado espiritual. Que amen a Dios, que tengan temor de Dios sobre todas las cosas. Porque yo he aprendido que si esos factores están, que si yo les puedo inculcar eso a mis hijas, amar a Dios, a temer a Dios, hay muchas otras cosas que van a ser añadidas en cuanto a valores se refiere para la vida de ellas. Me explico. Por ejemplo, si yo te trato bien a ti, si yo amo a Dios con todo el corazón y tengo temor de Dios y respeto a Dios, yo te voy a tratar bien a ti. Claro. Obviamente, pues, porque amo a Dios, porque tengo respeto de Dios. Y yo creo que es bien importante, y el tema que vamos a compartir los próximos minutos, específicamente, pastora, es dejando un legado espiritual en la vida de nuestros hijos. La importancia y cómo podemos entonces hacer algo como eso. Yo quiero leerles una escritura. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, el verso 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, el verso 1. Hay unos versos cortos que yo quiero que me escuchen bien. Deuteronomio capítulo 6, el verso 1 al 9. Y mientras lo vamos compartiendo, por favor, continúa dándole share y alcanzando a otras personas con lo que vamos a compartir. Deuteronomio capítulo 6, el verso 1 al 9. Dios le deja esta instrucción al pueblo de Israel y a los padres. Es un llamado a los padres. Dice... El verso 1, capítulo 6, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, hey, tú estás a punto de entrar a la tierra prometida. Para mí es importante que sepas esto antes. Y le dice el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú. Y dice, tú primero, y después tu hijo. Fíjate que comienza con nosotros los padres, voy a hablar acerca de eso. Tú primero, y después tu hijo, y después entonces el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y dice el verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien. Y dice, en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el verso 5, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el verso 6 les dice, el verso que voy, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, le dice a los padres, estarán sobre tu corazón. Miren qué importante. Le dice, oye, lo que te estoy mandando a hacer, la palabra, lo que estoy mandando a hacer, amar al Señor con todo. Dice, primero, esto tiene que estar en tu corazón. Padres que me escuchan, tiene que estar esto primero en tu corazón. Y luego entonces le dice, y la repetirás a tus hijos. Mire qué interesante, la instrucción que Dios le da, primero esto tiene que estar en ti. Entonces, ¿cuándo comienza un legado espiritual? Entendiendo primero que comienza con nosotros como padres. Y eso vamos en el día de hoy. Pero es importante y es lo que Dios le dice a la nación. Tú quieres, sí, primero hay una responsabilidad de enseñar el temor de Dios, pero primero la palabra de Dios tiene que estar
sobre tu corazón. Y después dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo tiempo. Todo tiempo. Pero fíjese que primero está en tu corazón, primero contigo. Después dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tus puertas, en tu casa y en tus puertas. Pero mire qué interesante. ¿Cuál fue la primera intención, la primera instrucción de Dios? Primero tiene que estar en ti, tiene que estar en tu corazón. Amar a Dios, servirle a Él, guardar su palabra, tiene que estar primero en ti. Entonces dice después, tú vas a repetírsela a tus hijos. Entonces yo quiero que entendamos en el día de hoy, quiero transmitir algo bien importante. El rol primario de los padres, lo más importante es que podamos dejar un legado espiritual sobre la vida de nuestros hijos. Y fíjese qué interesante, pastora, porque cuando vamos a la Biblia, Dios tomaba esto muy en serio. Sí. Y por eso le dice al pueblo, le dice, oye, antes que vayas a la tierra que fluye miel, lucha de miel, antes que prospere, antes que eches para adelante, tú tienes que saber esto, no te puedes olvidar que soy yo. No puedes olvidarte de amarme a mí, inculcarle ese valor a la vida de tus hijos, porque Dios sabía algo bien importante. Dios sabía que solamente hacía falta una generación negligente en que le enseñara eso, en que viviera el amor a Dios y se lo enseñara a sus hijos para que el nombre del Señor se perdiera completamente. De hecho, exactamente fue lo que pasó. Si usted mira el libro de los jueces, se da cuenta de que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué razón? Porque los padres dejaron a un lado el legado más importante que tenían, que era inculcarle el amor y el temor al Señor a la vida de sus hijos. Entonces, una generación bastó para que se perdiera el nombre de Dios. Yo compartía hace tiempo en la iglesia de que específicamente también hace falta una generación negligente en olvidar, en honrar a Jesús para que se pierda el amor por Jesús en la familia y que por la consecuencia de eso entre maldición en la vida de una familia. Pero también hace falta una generación que rompa la maldición y que digan, yo voy a tomar esto en serio, va a empezar por mí como papá y yo voy a traer bendición a la vida de mi casa. Una generación que entienda que lo más importante que podemos entender no necesariamente es una cultura de valores, que es importante, pero lo más importante es que tengamos que dejemos un legado espiritual a la vida de nuestros hijos. Y ¿verdad? Siguiendo la misma línea de pensamiento, muchos papás muchas veces se enfocan solamente en el legado económico o en el legado de educativo, recursos, en el legado educativo, en el legado de valores, pero muy pocas veces escuchamos decir, yo sí quiero dejar todo eso, pero quiero dejar primeramente un legado espiritual. Esto es lo más importante que yo deseo, el legado espiritual. Así es. Y yo creo que esta es la idea central que nosotros queremos compartirles hoy, en el día de hoy, legado espiritual. ¿Verdad? Y qué importante cuando leamos ese pasaje donde decía que tiene que comenzar contigo, que tú eres esa primera persona que debe dar el ejemplo, que tiene que, el americano, ¿verdad? La cultura americana le gusta decir mucho lead by example. Y hacia allá vamos. Y hacia allá vamos, ¿verdad? Yo sé que vamos a ir hablando, vamos a ir, como quien dice, calentando esto y formando, dándole vueltas, pero el Señor fue claro, dándole la instrucción de que esto comenzaba con nosotros. Y que luego que eso quedara marcado en nuestros corazones, entonces lo compartiéramos y lo repitiéramos a nuestros hijos. ¿Ves? Y ¿sabes qué, pastor? Esto trae a mi corazón la idea de que muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos nos ven como gente aburrida, ¿verdad? Tenemos ese pensamiento de que los hijos mientras van creciendo como que, ay, mis papás son mayores, son boring, y la realidad es que está estadísticamente probado que hoy le vamos a demostrar a la gente que no. Que no es así. Que no es así. Está estadísticamente probado que para los hijos, en la gran mayoría de los casos, los padres son sus héroes. Claro. Y venía a mi memoria un anuncio que estuvo corriendo en las redes sociales, en YouTube, donde sentaban a la mesa a unos padres y les preguntaban, ay, si tú pudieras sentarte a la mesa con quien tú quisieras, ¿qué personalidad o qué persona te gustaría que estuviera aquí sentado a la mesa? Vamos a hacer un banquete, ¿qué persona te gustaría que estuviera sentado en la mesa? Y los padres empezaban a decir, ay, pues me gustaría que estuvieran aquí, ¿verdad? Nombraban personas famosas o personas históricas o nombraban, ¿verdad? Tantas personas que a lo mejor admiraban.
Y luego de que entrevistaron a todos los padres, que cada cual dio su contestación, trajeron a los hijos de esos padres. Y los padres no sabían que el ejercicio también lo iban a hacer con sus hijos. Para su sorpresa, cuando le preguntaron a los hijos, mira, vamos a hacer si hiciéramos un super banquete con tu comida favorita, ¿quién te gustaría? Y tú pudieras traer a la persona que tú quisieras. ¿Quién te gustaría que estuviera sentado aquí a la mesa contigo? En el 90% de los casos, los niños dijeron con mis papás. Así es. ¿Por qué? Porque para los hijos, los padres son sus figuras más importantes, son sus héroes, ¿ves? Y a veces tenemos este concepto erróneo de que eso no es una realidad para nuestros hijos, pero en su corazón. Cuando están tras bastidores, ¿verdad? Ellos anhelan estar con sus padres y ellos ven a sus padres como sus héroes. Y yo creo que eso es maravilloso. Claro que sí, no, es así. La realidad es que, mire, hay un pensamiento que queremos transmitir hoy. Nadie tiene mayor influencia en la vida de sus hijos que son los papás. Pero, y si tenemos esa influencia, ¿por qué no aprovechar esa influencia para sellar y marcar el corazón de nuestros hijos con el legado espiritual? Fíjese que importante, mire, leo unas estadísticas. Dicen las estadísticas que en la vida de los adolescentes y los jóvenes, la gente que tiene mayor influencia en la vida de ellos son las siguientes en este orden. Primero padres, primero papás. Lo segundo es familiares cercanos. Familiares cercanos. Lo tercero, otros adultos que se interesan en ellos como pastores o maestros. En la posición número 4, jóvenes de su misma edad. Wow. Jóvenes de su misma edad. O sea que a veces pensamos, ¿verdad?, que son los primeros, tienen más influencia. Pero la 5, la quinta razón, la quinta persona sería personas a través de los medios masivos de comunicación, que también pensamos típicamente, ¿verdad?, que son los que más influyen en la vida de nuestros hijos. Porque a veces le echamos las culpas a los papás. No, mira, eso es por YouTube, por esto, por otro. Sí, está bien, tienes toda razón. Pero aún así, quien más tiene influencia en la vida de ellos es la vida de los padres. No sé si estamos live o si estamos live, ¿sí? Estamos, ok, muy bien. Hemos tenido algunos problemitas ahí con la señal, pero ya nos estamos conectando nuevamente por ahí. Sí. Les pido por favor que se vuelvan a conectar. Y qué importante, ¿verdad? Que las primeras, esas tres primeras personas que aparecen en esa lista son personas adultas. Sí. Y aquí yo creo que entra un concepto del cual vamos a estar expandiendo en los próximos Parent Tips, y es el concepto de número uno, entiende, papá, que tú eres la persona en el tope de la lista que tiene influencia sobre la vida de tus hijos, pero luego de eso hay otras personas que se convierten en partners o en alianzas con las cuales nosotros podemos conectarnos y unir fuerzas, claro, para que aún esa influencia y ese legado espiritual que nosotros queremos transmitir y llevar al corazón de nuestros hijos pueda ser una realidad. Claro que sí. Y yo considero que es raro escuchar este tipo de estadísticas donde tú veas muchos adultos, pero a la misma vez tienes que abrir nuestros oídos y nuestros ojos para entender que verdaderamente es una bendición el poder tener ese poder y esa influencia sobre la vida de nuestros hijos. Así que... Sí, yo creo que estamos fuera, ¿verdad? Ok. Y básicamente, no sé si estamos... Ok, muy bien, perfecto, estamos bien vivos. Ok, redondeando. Bien importante, padres que nos escuchan en el día de hoy. Estamos hablando acerca de un legado espiritual. La importancia de dejar un legado espiritual a nuestros hijos. Tenemos que entender que para dejar un legado espiritual no hay nadie que tenga mayor influencia que nosotros como papás. No son los jóvenes, no son otros adultos, no son familiares cercanos, ni siquiera son los pastores. Quien más tiene influencia en la vida de nuestros hijos somos nosotros los papás. Entonces, entendiendo eso, entonces tenemos que entender que somos nosotros los encargados de poder traspasar en sus vidas un legado espiritual en la vida de ellos. Amor por Dios, amor por la casa del Señor, amor por la causa de Cristo. ¿Ve? Yo no puedo predicar algo que yo no pueda vivir. Yo decía hace un tiempo atrás en nuestra iglesia de que yo puedo engañar la vida de mucha gente. Y mira qué lindo predica el pastor y qué lindo habla de la esposa y que mucho habla de la esposa. Oye, yo puedo engañar, pero yo no puedo engañar a mis hijos. Yo no puedo engañar a mi esposa. Entonces es importante que entendamos en el día de hoy una ecuación bien importante que quiero compartir. Y es esta. Padres fuertes espiritualmente, va a haber hijos fuertes espiritualmente.
Padres que están sólidos y que están creciendo, no perfectos, porque no hay ninguno perfecto. Y yo lo digo constantemente, mire, el primero soy yo. Y como padre, yo a veces nosotros como pastores, a veces tenemos este manto de santidad para la vida de la gente. Y la gente, los intocables, mire hermano, somos de carne y hueso, tenemos nuestras luchas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que queremos agradar al Señor, que cada día nos queremos levantar, cada día dependemos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y eso no es menos cierto para la vida de nuestros hijos. Tenemos que entender de que padres fuertes espiritualmente va a ser equivalente a que puedan desarrollarse también hijos espiritualmente fuertes. Entonces, tú entiendes eso, esa verdad, cuando tú entiendes de que nosotros como papás somos los fans número uno de nuestros hijos. Somos los primeros. Somos nuestros hijos ven luces por nosotros. Somos los mayores influencers en la vida de nuestros hijos. Te podrán decir que no. Te podrán decir, ay papi, qué boring. Esa es la palabra de los hijos. Qué charro, qué boring. Ya, no, charro no se usa. Pero ¿sabes qué? Te lo dicen de la boca para afuera. Te lo dicen para la boca para afuera. Ellos te están velando. Ellos miran cómo tú te conduces. Ellos miran cómo tú tratas a tu esposa. Ellos miran cómo a veces vas a lo mejor a la iglesia y levantas las manos y a lo mejor hablas en lenguas en la iglesia, pero en la casa hablas otras lenguas que no son cristianas ni angelicales. Y es así. Entonces tenemos que entender de que nosotros somos lo más importante en la vida de nuestros hijos. Y entendiendo esto, yo quiero el punto para orar en el día de hoy y la solución a esto. ¿La solución cómo entonces, pastora? Sí, y siempre, pastor, yo creo que esta es la parte donde nos detenemos y decimos que estas son las soluciones prácticas que nosotros queremos poner en tu corazón para que este mensaje pueda comenzar a hacer efecto hoy mismo y que desde hoy mismo tú puedas hacer cambios en tu vida para que este legado espiritual se pueda desarrollar en la vida de tus hijos. Claro que sí. Una sola palabra. Tenemos que entender de que si somos los mayores influencers de la vida de nuestros hijos, nosotros necesitamos vivir una vida de ejemplo. Necesitamos ser ejemplo para la vida de nuestros hijos. Tú me preguntas, pastor, yo creo que honestamente yo no desvalido todo lo que podamos hablar aquí en Parenting. El tiempo es importante, todo lo que hagamos es importante, pero lo más importante para la vida de nuestros hijos es que nosotros seamos el ejemplo que ellos necesitan ver. Seamos el ejemplo. ¿Cuál es la herramienta más importante en la vida de nuestros hijos? Que seamos ejemplo para ellos. Hay un dicho popular que dice, nuestras palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Podemos hablar bonito, pero nuestro ejemplo es lo que va a arrastrar la vida de nuestros hijos. Y yo tomo un ejemplo bien clave. Hace unos cuantos meses atrás, yo me confieso, a mí hay unas cositas que como padre a veces me molestan de mis hijos. Y me hacen esto, ay, usted lo sabe. Una de las que me molesta. Que son dos. Una de las que me molesta es que cuando estoy orando y cuando estoy estudiando, haciendo lo que sea, que me interrumpan. Hace un tiempo atrás, Naomi, Isabel, mi hija mayor, me interrumpí, me toca la puerta y me interrumpe, y aquí va esto otra vez. Y yo estoy así, y yo estaba orando en ese momento, y mi hija Naomi va en ese momento y se arrodilla al lado mío. Y yo dije, Naomi, te he dicho que no me interrumpa. Y me dijo, papi, pero es que yo quiero orar contigo. Y usted sabe el tapaboca que eso fue para mí. Y dice, quiero. Y oramos juntos. Fue un momento bonito de padre e hijo. Ahora, ¿por qué nació ese deseo? Porque se lo digo, Naomi, tienes que orar, tienes que buscarle. No, es porque me vio a mí hacerlo. Porque me vio a mí hacerlo. Entonces, hay padres que yo veo que le dicen a sus hijos, pastora, le dicen, no fumes, pero son los primeros que fuman. Hay padres que le dicen a sus hijos, oye, no hables malo, no seas malcriado, no hagas esto, pero son los primeros que al primer problema los ven actuando mal, bajo coraje. Entonces tenemos que entender nuevamente que si somos influencers en la vida de los hijos, entonces necesitamos saber de que la herramienta más poderosa que tenemos es nuestro ejemplo. Mire qué interesante, porque el doctor Julián Melgoza, este es un artículo que leí, miren lo que dice, él decía, se dice y con razón que el joven cierra al oído al consejo y abre los ojos al ejemplo. A veces son nuestros hijos, ¿verdad? Que estamos todo el tiempo con la cantaleta. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, pero cierra los oídos al consejo, pero abre los ojos al ejemplo. Cuando lo que se sostiene de palabras no es formado con los hechos, es lógico que no solo se ponga en duda la veracidad de los principios,
sino que se cuestione incluso la validez de estos principios. Porque nuestros hijos nos dicen, oye, no es lo que yo quiera escuchar, lo que tú me puedas decir, aunque es importante, pero más importante que eso, ellos nos dicen, muéstramelo, Claro. muéstrame que amar a Dios, que amas a Dios, que honras a Dios, nuevamente no que eres perfecto, pero que cada día quieres vivir una vida que honra al Señor. A veces le decimos a los hijos, oye, no se miente, pero de momento tu hijo te ve mintiendo o ¿verdad? Se coge la planillita a los abriles y se manipulan así los numeritos, ¿verdad? Así nosotros no vamos a poder crear un legado espiritual. A veces le decimos a sus hijos, no seas malcriado, como decía el pastor, pero tú eres el primero que a lo mejor una persona te hizo algo y le saliste de una mala manera. Y créeme que ese es el ejemplo. Ese acto de ejemplo marca el corazón de tu hijo, porque entonces, como decía este doctor, no tan solo pone como que pone a la contraria, ¿verdad? Lo que tú le estás enseñando, sino que también cuestiona si verdaderamente eso de no contestar realmente hace sentido o no hace sentido. Así es como tu hijo lo procesa. O sea, que no tan solo es que te estás contradiciendo con tus actos, sino que también estás poniendo en jaque la validez del valor que tú estás tratando de enseñarle. Entonces, esto es bien clave, esto es bien importante y esto es bien relevante para nosotros poder crear un legado espiritual en la vida de nuestros hijos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar claros que el ejemplo, que nuestros hechos, que la manera de conducirnos, y yo sé que Dios está trabajando con nosotros como padres, que no somos perfectos, pero en la medida que vamos creciendo, los jóvenes también se van dando cuenta de tus cambios, de cómo tú estás mejorando en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, en que tu estás manera poniendo de un esfuerzo, en que estás sacando tiempo para orar, en que sacas tiempo para leer la palabra, para compartir, para crear un buen ambiente en tu casa. Tus jóvenes, tus niños, ellos captan, ellos sienten ese sentir, tus actos, ellos te están mirando 24/7. Nosotros como padres estamos en el hogar a puerta cerrada. Y a puerta cerrada es lo más íntimo de ti. Así que si tus hijos en lo más íntimo de ti pueden ver esa persona honesta, esa persona íntegra, transparente, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que lo que le exhorta en la iglesia o aún sirviendo, ¿verdad?, en diferentes ministerios, es lo que ellos pueden ver a puerta cerrada. Es la enseñanza más grande que tú le puedes proveer a tus hijos por el resto de tu vida. Y eso crea legado espiritual. Es que mira, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, atiendo gente en consejería. Y cuando a veces tengo la oportunidad de compartir con papás por situaciones, adolescentes que están a lo mejor pasando situaciones, el 90% de las veces, pastora, yo te puedo decir, y le menciono a la gente, le menciono a los papás, sabes que tú tienes la llave de la sanidad en la vida de tus hijos. La tienes tú, la tienes tú en las manos. Entonces, si comenzamos cambiando nosotros como padres, yo les garantizo que nuestros hijos también van a cambiar. Yo le decía a alguien esta semana, es tan cierto como 1 más 1 es 2. Cuando nosotros seguimos los principios de la palabra del Señor, oye, la palabra del Señor no falla. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Y cuando nosotros ponemos en práctica sus principios, funcionan. La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas en manos de los valientes. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de impactar sus vidas, créanme que causamos un impacto en la vida de ellos. Y nosotros hemos venido a traerte un mensaje muy práctico. Lo más importante es que causemos un legado espiritual en la vida de ellos. Que le enseñemos a amar a Dios. Que le enseñamos a amar la iglesia también. Por eso es que la importancia de la iglesia, por muchas razones yo les puedo decir, por razones estratégicas, porque ahí hay gente que puede ser influyente en la vida de los hijos, y puedo hablarles muchas razones por qué la iglesia es importante, pero junto con la iglesia no podemos delegar la responsabilidad como padres. A veces yo veo papás que me dicen, pastor, aquí te traigo a mi hijo, para ver qué puedo hacer con él. ¿Qué? ¿What? ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer por la vida de mis hijas. Yo puedo hacer algo por ellos. Oye, pero la mayor responsabilidad la tienes tú. Sí. La tienes como papá. Y en la semana pasada hablamos de esto. Decíamos, muchos padres quieren ver que sus hijos tengan relaciones con Dios y que se entreguen al Señor y que lo den todo para Él y que tengan una relación con Él. Pero los padres no tienen relación con Dios, no se quieren involucrar. Again, esto es lead by example. Yo le decía, un caballero me decía hace un tiempo atrás, me decía hace par de semanas, y me decía, pastor, yo quiero comenzar a involucrarme en el ministerio. ¿Sabes? Me decía razón. Me decía, porque yo quiero que mis hijos me vean servir. Eso es el ejemplo que le podemos dar.
no se trata de nosotros solamente. A la vez empezamos como papás, que se trata de nosotros. No, nuestras decisiones nos impactan a nosotros, pero también marcan el futuro de la vida de nuestros hijos. Abre un camino, hay un legado para la vida de ellos. Y nuevamente lo que sembramos va a tener un efecto bien importante. El tiempo se nos está acabando. Sí. Y quería decir un detallito, porque es importante servir en la iglesia, pero mucho más importante es que las acciones que pasen de domingo cuando sales de la iglesia hasta el otro domingo no invaliden tu servicio ni tu devoción al Señor. Claro. ¿Ves? Esto es algo de todos los días, ¿verdad? Porque como tú decías, que no hables lenguas angelicales en la iglesia y hables lenguas carnales en tu casa. Porque realmente estás invalidando lo que está tratando. Y yo les digo nuevamente, es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Primero tiene que estar sobre ti y después se lo repite a la vida de tus hijos. Primero sobre ti. Y nuevamente yo digo, no es que seamos perfectos, porque todos tenemos mucho que crecer. Pero fíjese que es importante saber de que aún para esto nosotros necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por eso es que primero tenemos que hacerlo nosotros, que Dios trate con nosotros. Hay una canción que cantaba, creo que era Dani Berrío, que le decía, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo, ayúdame a ser un buen ejemplo. Y es una realidad que ilustra la importancia de que tenemos que estar cerca del corazón de Dios, mi gente. Tenemos que estar cerca del corazón de Dios para que entonces nosotros podamos liderar la vida de nuestra familia. Yo quiero dar 3 cositas rápido que necesitamos entender para que 3 cosas que debemos ser buen ejemplo. Lo primero, en una relación con Dios, nuevamente, y hemos hablado de esto. Que nos vean orar, que nos vean honrar a Dios, que nos vean ir a la iglesia, que nos vean honrar a Dios no solo de palabra, también con las finanzas. Yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente que se le hace difícil, por ejemplo, honrar a Dios en el tema financiero es porque nunca tuvieron una cultura en su casa. Para nuestras hijas, oramos a Dios que no va a ser difícil, porque para nosotros ya hemos superado esa prueba. Entonces le enseñamos eso, a honrar a Dios con todo el corazón, amar a Dios. Así que, primero, una relación con Dios. Lo segundo, ser ejemplo también en servicio a Dios, que podamos servir. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo al prójimo. ¿Cómo le demostramos a Dios que amamos? Amándolo más que amando a la gente. Entonces, cuando amamos a la gente, cuando servimos con nuestros dones y talentos, cuando nos involucramos en la iglesia, cuando amamos al prójimo, cuando tenemos la oportunidad de impactar más allá de las 4 paredes, de poder ser de bendición, de ser compasivos con el que eso estamos marcando el corazón de la vida de nuestros hijos. Estamos siendo ejemplo. Número 3, ¿cómo podemos ser ejemplo en la vida de nuestros hijos? Dejar un legado espiritual siendo personas íntegras. ¿Usted sabe lo que significa integridad? Integridad quiere decir completo, en el original, completo. Significa alguien que no está segmentado. Usted ve gente que están por pedazos, una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. No, tú quieres impactar la vida de los hijos, sé íntegro. Que sea completo, lo mismo en un lugar, lo mismo en otro. Nuevamente, yo veo gente que a veces predica y yo imagino la vida de los hijos, mira qué embustero. Me lo han dicho, usted hace esto y esto, porque nuestros hijos no lo podemos engañar. ¿Cómo los impactamos? Siendo personas íntegras. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras palabras tienen que estar de acuerdo con nuestras acciones. Tienen que ser congruentes. Tienen que estar alineadas. Y esa palabra es bien importante. Necesitamos alineamiento. Alineamiento con Dios y alineamiento para poner por obra lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y yo les garantizo a mi gente, va a haber un impacto. Entonces, ¿qué venimos a decirle el día de hoy? Necesitamos levantar un legado espiritual. La forma que lo hacemos, dejando un ejemplo. Siendo ejemplo para la vida de nuestros hijos. Y quien mayor va a tener un impacto con nuestro ejemplo, no son las amistades de ellos, no va a ser los amigos, no va a ser la iglesia, no va a ser los pastores, no va a ser la cultura, no va a ser YouTube, va a ser los papás. Seremos nosotros. Por eso mi oración constantemente, les digo con toda mi fuerza, mi oración constantemente es, yo le digo, Señor, yo quiero ser ejemplo a la vida de mi familia, ser ejemplo a la vida de mis hijos, porque toda acción que tengamos va a tener un efecto. Una sola generación hace falta que se olvide el nombre del Cristo para que el nombre de Cristo se pierda en una familia. Pero una sola generación hace falta que se mantenga firme y diga, yo voy a honrar a Dios. Voy a hacer la diferencia para que se detenga la maldición. Y la Biblia dice que no hay maldición para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén, hermano. Oramos por su familia, oramos por sus hijos, que Dios pueda bendecirte y que pueda ser de testimonio. Mira, quiero cerrar y con esto cierro, si tienes que decir algo más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 3 al 5, hay un ejemplo de lo que es alguien que deja un legado espiritual. Y fíjense qué interesante, porque
no fue un papá, fue una mamá y una abuelita. Y apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Está diciendo a Timoteo que era un joven pastor. Y después dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, íntegro, no fingida que hay en ti. Pero miren lo que sigue este pensamiento diciendo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre después, en tu madre Eunice. Y ahora yo estoy seguro que en ti también. Miren qué poderoso, miren qué poderoso. Y no fue un papá, una abuelita puede ser la diferencia en la vida de sus hijos. De hecho, yo estoy aquí hoy por mi mamá, pero por mi abuelita también. Que aun cuando me veía mal, ella me profetizaba. Me decía, tú vas a ser un pastor. Sí. Tú vas a ser padre, profetiza. Usted ve tantos padres hablando maldición sobre la vida de su hijo. Tú eres un bueno para nada. Tú no vas a llegar. Sigue así, tú no vas a cambiar. No. Aunque ellos estén haciendo las cosas incorrectas, párate de frente a ellos y dile, tú eres un hijo de Dios. Tú fuiste escogido para cosas grandes. Dios tiene un propósito para tu vida. Yo me recuerdo también, mi abuela, no tan solo, mi tío, pastor, el pastor Robert Gómez, en una ocasión él me decía, yo estando más lejos de Dios, él me decía, tú estás marcado por Dios, papá. Tú estás y esas palabras penetraron en mi corazón. Entonces, aquí vemos el ejemplo, tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padres, madres, abuelitos, tíos, personas que tienen ese rol paternal. Claro. Tenemos una llave en nuestros corazones. Y la llave para dejar un legado espiritual de ellos se encuentra en nuestro ejemplo. Se encuentra en cada uno de nosotros. Amén. Poderoso, poderoso. Saludamos a la gente linda de Vaya Vida. Veo mucha gente conectándose por ahí. Les bendigo, les amamos con todo el corazón. Y a toda la gente de todas partes que se puedan conectar de otros lugares, que se puedan estar conectando con nosotros. Claro, para nosotros es un gran honor. No, tremenda palabra y tremenda contribución, pastor. Yo creo que ya estamos llegando al cierre de esta edición de Parent Tips, pero llévate esto esta noche. Llévate ese deseo, esa hambre, esa sed por dejar un legado espiritual en la vida de tus hijos, y ese legado espiritual va a comenzar por ti, ¿verdad? Nosotros en todo lo que hemos hablado no es nuestra intención en lo absoluto crear una condenación sobre tu vida, porque hoy es un buen día para comenzar a hacer cosas diferentes. Claro, tú quieres hacer cosas, tú quieres resultados diferentes, comienza a hacer cosas diferentes, comienza a comportarte diferente. Tus hijos van a ver ese cambio, van a decir, pero ¿qué le pasa a mi mamá? ¿O qué le pasa a mi papá? O sea, ¿qué está pasando? Aquí hay algo medio extraño. Ellos van a notar, porque saben que la sangre de Cristo tiene poder para redimir cualquier obra de maldad, cualquier maldición que pueda estar sobre ti o sobre tu vida o sobre la de tu familia. Mire, sé que tenemos que terminar ya bien, pero mira, este fin de semana nosotros tuvimos la oportunidad que faltamos a la iglesia. Este domingo nos fuimos a la iglesia, predicó uno de nuestros líderes más cercanos, y no habíamos tenido tiempo en todo el verano de poder estar con nuestros hijos, porque ha sido un verano bien intenso. Estamos en muchos proyectos en la iglesia, estamos con un bakery que estamos haciendo aquí, estamos en cambio de lugar, porque ya el lugar donde estamos se nos quedó pequeño, en muchos proyectos a la vez. Y no habíamos tenido tiempo de compartir con ella antes de comenzar la escuela. Este fin de semana nos fuimos para un hotel, la pastora y yo y las nenas. Y lo primero que hicimos, nuestra hija nos miró y dice, ¿que ustedes no van el domingo para la iglesia? Y yo, no vamos este domingo para la iglesia. Y le dijimos, ¿sabes por qué no vamos este domingo para la iglesia? Dice, porque tú eres más importante para nosotros que la iglesia. Y nosotros queremos decírtelo no solo con palabras, te lo decimos con acciones. La iglesia es importante, no es que nosotros no faltamos a la iglesia. No faltamos. Créeme, hay gente que dice, no, ya mira, pastor todos los días voy a ir. No voy a iglesia. No, es que nosotros nunca faltamos a la iglesia, siempre estamos ahí puntuales, pero no habíamos tenido la oportunidad, y el único momento que hallamos fue este fin de semana pasado. Y usted sabe cómo marca eso el corazón de nuestras hijas. Marca el corazón de nuestras hijas y compartimos con ellas porque sabemos la importancia de que tenemos que dejar un legado en la vida de nuestros hijos. Amén. Amén. Para adelante, me gustaría orar por toda la gente linda. No se rindan, padres. No se rindan con sus hijos. Amén a Dios. Esposos que me escuchan. Yo sé que la pastora quería principalmente para que le hablara a los hombres. Y antes de irme, les voy a decir esto sí solamente. Mire, la mejor manera que tú tienes para evangelizar a tus hijos, padres, hombres, varones, tiene que ver cómo tú tratas a tu esposa y cómo la amas. Es la mejor manera. Si ella nos ve amar a nuestras esposas, respetarla, honrarla, es una herramienta poderosa para nosotros poder bendecir. Así que en nuestras llaves, en nuestras manos están las llaves de sanidad y que podamos marcar el corazón. Y mi oración en el día de hoy es que Dios te pueda dar la sabiduría, la fuerza, de que si te caes, te levantes. De que si hay situaciones, acudas al cielo, que dependas de Dios, porque si tú lo puedes hacer, entonces no necesitas a Dios. Pero si tú involucras a Dios en la ecuación,
yo estoy seguro que Él te va a dar la sabiduría y te va a dar la influencia para poder ser de bendición en la vida de ellos. Amén. Amén. Oramos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el día de hoy. Gracias por este tiempo especial, estos minutos que compartimos con tanta gente linda, gente de nuestra iglesia y que no es de nuestra iglesia. Te pedimos que sea en lo que hablamos, Señor, que podamos dejar un legado espiritual en la vida de nuestros hijos y que sepamos que es nuestro ejemplo, que es la influencia que tenemos en la vida de ellos. Aunque no lo reconozcan, lo que va a causar eso. Te pido tu gracia, te pido tu sabiduría sobre cada persona que me ve y que podamos impactar, que podamos hablar bendición, aun cuando el panorama no luzca bien con nuestros hijos, aun cuando hay adolescentes que sean difíciles, que podamos mantener nuestra palabra profética, que podamos hablarles vida, hablarles propósito, sabiendo de que a nosotros nos toca una parte, pero hay una parte que sabemos que eres tú quien la hace en la vida de la gente. Gracias, mi Señor, y gracias por este tiempo muy especial. En el nombre de Jesús, en Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros en esta noche y los esperamos el miércoles que viene en una edición de Parent Tips. Así que gracias y buenas noches a todos. Claro que sí.